Ahí Listo, ya estamos. estamos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar pensando y trabajando en conjunto con vos y con Claves. Bueno, gracias Sofi por toda la organización y por todo el despliegue. Así que bueno, vamos a empezar. Acá hay algunos amigos conectados. Hay gente que sabe mucho, mucho, mucho de CRM. Así que lo que vamos a estar hablando ahora es más bien conceptual. Obviamente tampoco. Tampoco quiero entretenerlos demasiado, ir a los bifes, como decimos en criollo. Ujú, Bueno, adelante. por las dudas. ¿Cómo, Nelson? No, 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 adelante. Sí tenemos a Ah, Alberto que está trabajando mucho con concesionarias de auto en todo el país, con soluciones y creo que quizás estos temas le pueden ser de mucha utilidad para complementar lo que estamos haciendo. Así que adelante, Hugo. bueno, después igual vamos a dejar ahí un espacio para conversar. Así que bueno, yo sé que todo el mundo sabe que es CRM, pero igual me gusta empezar por el principio. Así que vamos a refrescar que CRM son las siglas de Customer Relationship Management, que no es otra cosa que gerenciar las relaciones con el cliente. Un concepto bastante sencillo de aplicar, pero todavía en el 2024 eh, sigue habiendo problemas, sigue habiendo dificultades. Ahora vamos a hablar un poco de por qué se presentan esas dificultades. Y antes, bueno, recién conversábamos con Daniel Altomonte, que también es un pionero en todo esto. Allá por los años 90 nos conocimos. Y antes problema a veces era de la tecnología, ¿no? Por lo menos había muchos intentos, yo me acuerdo de muchos intentos de desarrollos propios, etcétera. La verdad es que la tecnología ahora es genial, es una cosa excepcional, se han democratizado los precios, pero sigue habiendo problemas porque me parece a mí, obviamente siempre desde mi opinión personal y de ningún modo estoy hablando con la verdad absoluta o querer hablar con la verdad absoluta, creo que se sigue haciendo o cometiendo el mismo error que hace muchos años, de empezar por la tecnología en lugar de empezar por entender para qué lo quiero, cómo, qué va a entrar, qué va a salir, procesos, cambios culturales, cómo la gente se va a acostumbrar a esta nueva modalidad, cómo se lo vendo, cómo lo compran. Hay un montón de cosas que hay que hacer, pero bueno, ha cambiado. Cuando una empresa, chica, mediano, grande, piensa en CRM, lo primero que hace es googlear CRM y que aparece obviamente software, mucho software. Hay muchas marcas de software, hay un montón de marcas de software. ¿Todas me sirven? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Top Siebel, algunos probablemente se acuerdan del software Siebel, que ya como marca está prácticamente desaparecida porque bueno, fue adquirida hace unos cuantos años por Oracle, pero yo lo considero el padre del CRM, por lo menos a nivel tecnológico, ¿no? No a nivel conceptual. Y tenía una frase que a mí me sigue pareciendo muy buena y totalmente vigente, que es nos habíamos acostumbrado a decirle al cliente cómo hacer negocios con nosotros. Ahora haremos negocios de cualquiera de las formas que quiera el cliente. Bueno, como dicen por ahí, el PowerPoint todo lo resiste, así que yo puedo poner frases muy bonitas, después hay que llevarlas a la práctica. Pero es un buen comienzo de entender que la fuerza está del otro lado ahora. ¿Mm? Yo crecí con la frase el cliente tiene la razón, o por lo menos en mis épocas de estudiante escuchaba siempre el cliente tiene la razón, y por supuesto nos dimos cuenta o sabemos desde hace mucho que no es así, que el cliente no siempre tiene la razón, pero sí que es la razón de nuestro negocio. Y creo que esto es a lo que se refería o a lo que se refiere Tom Siebel, o por lo menos es lo que a mí me interesa interpretar. Bueno, y acá empieza este dilema de qué software pongo. Y este gráfico, si alguno vio una presentación mía, este es un gráfico que me acompaña desde hace muchos años, diferente, más o menos dibujito, pero el concepto es el mismo, porque es la manera de que yo trato de hacerme entender que tiene dos partes importantes, el CRM. Una es la parte estrategia de negocio, el qué voy a hacer, y la otra es el software, ¿no? Sobre qué me voy a sustentar. Entonces, venimos diciendo todos los que trabajamos en CRM que el CRM no es un software.
El CRM no es un software. Y por ahí nos pasamos para el otro lado con esta frase, así que yo lo quiero dejar aclarado ahora, voy a aprovechar esta oportunidad para decir lo que yo creo sobre todo esto. El CRM no es un software, pero sin software no funciona. ¿Mm? Entonces me parece que viéndolo así, podemos pensarlo de un modo correcto. A ver, ¿qué es el modo correcto? Hay pasos a seguir y antes de dar el paso número 7 hay que dar el 6. Y antes el 5 y así sucesivamente. Entonces, creo que se sigue cometiendo el mismo error de pensar que el CRM es solamente un software y con que yo lo instale, ¿sí? Y probablemente haga algunas parametrizaciones, el lunes estamos todos funcionando. Y la verdad que no va a pasar eso. Es como que yo no sepa ni leer ni escribir y crea que eso va a cambiar porque me compro el Word. Entonces, por ejemplo, si la empresa no está centrada en el cliente, eh, esto le va a costar un montón, le va a costar muchísimo. Y si los colaboradores no están acostumbrados a compartir información, esto les va a costar, pero también mucho, mucho, mucho. Y así como con unas cuantas cosas, ¿no? Y sobre todo, si no hay voy a dejar de usar cultura, una costumbre, algo mucho más sencillo que la cultura, una costumbre de trabajar sobre los datos. De esto queremos hablar mucho hoy, sobre los datos. Por eso esto se llama, esta charla que estamos haciendo con Nelson, la pensamos como una cuestión más bien de datos, de información y de conocimiento, que obviamente muchos se originan en el CRM. Por eso se llama del CRM al Customer Intelligence. Así que tenemos un montón de datos en las empresas, muchísimos datos en las empresas que se generan en sistemas propios y que se generan en sistemas que no están controlados por nosotros. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Está bien? Mientras nosotros estamos aquí charlando y compartiendo, y compartiendo algo de información, se nos están generando un montón de datos, ¿sí? No sé si mega, tera de datos entre todos, nos están mandando WhatsApp, nos están escribiendo comentarios por redes sociales, nos están poniendo un like en algún post, nos están enviando mails, probablemente esté muteado, pero el teléfono esté sonando. Todos esos datos que se generan en las empresas, imaginen, no una empresa muy grande, una empresa normal, mediana, estándar, por cuánto se multiplica. Y el problema es que va a una bolsa con la cual después yo no puedo hacer nada. Cuando empezamos a trabajar en todo esto, no se llamaba CRM claramente, se llamaba, bueno, le daban muchos nombres y uno de los nombres que se le daba era marketing de base de datos, ¿no? Algo que a nosotros nos parecía muy interesante y ahora viéndolo a la distancia nos damos cuenta que eran los primeros palotes. Eran unos pequeños dibujitos y bastante sencillos. Ese marketing de base de datos comenzaba preguntando, ¿usted tiene datos? Y yo me recuerdo las primeras respuestas era que me decían, sí, porque hicimos un sorteo, sí, porque hicimos, no sé, tal cosa en la exposición en la que estuvimos, y me mostraban los datos en forma de bolsa ahí arrumbada en un costado de la oficina con muchos papelitos. La verdad es que no sé si siquiera era bueno para el asado del domingo esos papelitos, ¿no? No eran datos, no era nada, eran un cúmulo de papeles que estaban por ahí. La verdad es que esto fue evolucionando, ¿sí? En todos, obviamente me involucro en esta evolución, fue evolucionando y nos empezamos a dar cuenta que datos siempre tuvimos, datos siempre tuvimos, apareció hace no mucho el concepto de Big Data, que es un nombre absolutamente comercial, ¿no? Como dijo un cofundador de Facebook y jefe de campaña de Obama, no digan Big Data, digan muchos datos. Muchos datos hubo siempre. Lo que sucede es que ahora nos damos cuenta que si no utilizamos esos datos, no tenemos ningún poder. ¿Mm? Eh, yo siempre tomo un ejemplo desde hace mucho, creo que en los años 1500, cuando un rey de España, el que no recuerdo, decidió unir las bitácoras de todos los viajes a las Indias, ¿sí? A América, que eran muchísimos, ¿no? Y eso está hoy todavía. Es el Archivo General de las Indias que está en Sevilla, un edificio imponente, y todos esos libros están, no sé cuántos, deben cubrir kilómetros cuadrados de superficie vertical, y todavía no se llegó a digitalizar ni el 20%. Digo, no sé qué van a encontrar en todo eso cuando esté todo digitalizado, pero datos hubo siempre. Lo que sucede es que ahora tenemos una capacidad de procesamiento mayor
pero no tenemos una capacidad, o sí la tenemos y no la estamos aplicando, una capacidad de ejecución de lo que encuentro. ¿Está bien? Por eso hablamos de esta inteligencia de cliente. Así que los datos provienen de un montón de lugares de la organización, de software ERP, de obviamente CRM, eh, gestores de campaña, plataformas de control de redes sociales, no sé, operaciones de fábrica, todo lo que ustedes quieran. El tema es que yo necesito verlo de una manera, visualizarlo de una manera que me sirva, de una manera que yo lo pueda interpretar. ¿Mm? Por eso hablamos de vista 360. Me gustaría poner base única de datos, pero estaría entrando en un tema más complejo con los data warehouse y todo, y no creo que sea el foco de esta reunión. Así que de ahí, obviamente, además de consultas operativas y campañas y reportes, voy a tener una fuente de conocimiento, va a ser mi fuente de conocimiento, ¿sí? Pero además, vamos a eliminar la duplicación o la duplicidad de información, vamos a eliminar la duplicidad de tareas, vamos a eliminar un montón de cuestiones que hacen al error y a los costos. ¿Mm? Y si quieren ver el error como más costos, lo podemos ver también así, siempre son costos al final. Así que, ¿qué es un software CRM? Es una solución que permite gestionar el ciclo de vida de los clientes de una empresa desde la etapa más temprana del comienzo de la relación hasta el fin de la misma o hasta el infinito, ¿no? Integra en una misma plataforma entidades, procesos, acciones, métricas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, al contrario de lo que se podría suponer para alguien como nosotros, que estamos hace más de 30 años en este tema, o por lo menos 30 años en este tema, eh, todavía se sigue preguntando, ¿y qué software pongo? ¿Y qué software pongo? ¿No? Y la verdad es que es una pregunta que no tiene respuesta. A veces uno no tiene respuesta inmediata, perdón. A veces yo trato de dar una respuesta porque parece como que no quiero decirte cuál es la marca que responde. Y yo no digo la marca porque estaría siendo realmente irresponsable. Hay que analizar un montón de cosas. Después, obviamente, una de las variables que tendremos en cuenta es si lo puedo pagar o no lo puedo pagar, si está dentro de mi presupuesto o no. Pero de repente tenemos tanta tecnología para examinar y elegir que me parece muy importante hacer un diagnóstico previo, ¿sí? Y entender por dónde queremos ir. ¿Quieren marcas de CRM? Acá les puse algunas. ¿Creen que son todas? No, ni el 2%. Ni el 2%. Hoy van a ver algunas famosas y muy populares como Microsoft Dynamics o como Zoho CRM o como Salesforce, ¿sí? Algunas que están ya desapareciendo, que fueron de las primeras como Goldmine. Tienen de todo, acá tienen de todo. Así que, ¿a cuál vamos a elegir? ¿La que primero nos conteste el proveedor? ¿La que veamos que el precio lo podemos afrontar? ¿O la que nos dé el mayor beneficio posible al menor costo posible? Y seguramente esta, ¿no? Eh, Hoy estamos observando y estamos escuchando que nos dicen, ¿y tiene inteligencia artificial? Vieron que la inteligencia artificial se puso absolutamente de moda. Es un concepto que ya venía de los años 50, pero bueno, ahora como que está al alcance de todos, lo entiendo. Y dicen, ¿tiene inteligencia artificial? Y la pregunta que yo me hago, ¿no? Internamente es, ¿pero no hay que hacer muchas otras cosas antes? ¿No estamos muy lejos para pensar si vamos a usar la inteligencia artificial? Todavía no entendimos cómo funciona la automatización de marketing y estamos pensando si tendríamos que usar inteligencia artificial. Entonces, sí tienen, la mayoría ya tienen incorporados los módulos de inteligencia artificial, sí tienen la posibilidad, que no están acá, los CRM colaborativos que hacen al tema de omnicanalidad, tienen la posibilidad de tener mejor atención al cliente a través de los chatbots, etcétera, de aprender, de hacer reglas de negocio, pero digo, si todavía estamos con el Excel y un anotador, me parece que el problema es cuando queremos pasar de un Forte, ¿sí? A un Tesla, sin nada en el medio. Entonces digo, veamos los pasos que hay que hacer y veamos todas las cosas que necesitamos entender y después sí, googleamos software CRM y llamaremos a los que mejor nos parezcan, ¿no? ¿Para qué sirven los datos entonces? Porque siempre escuchamos, estamos llenos de datos. Datos tenemos, datos tenemos, datos tenemos. Miren,
Yo acá le puse algunos datos. Le puse algunos datos. Avenida Independencia, Avenida Belgrano, Salta, bueno, parecieran ser, le puse otro dato, parecieran ser calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Mm? Yo suelo hacer esta pregunta y le digo, bueno, ¿qué se puede hacer con estos datos? Y algunas personas, por amables tal vez, me empiezan a decir, bueno, los podemos ordenar alfabéticamente. Y yo digo, ¿para qué? Podemos separar avenidas de calles, ¿y para qué? Hasta que alguien dice, bueno, no, no podemos hacer nada. Entonces comprendemos que los datos no sirven absolutamente para nada si están solos, ¿sí? Pero, pero yo lo voy a transformar en información. Así que voy a ubicar esas calles que les acabo de mostrar y avenidas en un mapa. Las voy a trazar, las voy a marcar. Ahí no se ven porque está muy pequeño el mapa, pero las voy a marcar. Entonces digo, no, ahora tengo información. Y me vuelvo a preguntar, ¿y para qué sirve la información? Bueno, hay que tener información, ¿no? Estamos en la hora de la información y se empiezan a dar unas, unas frases hechas que son fabulosas, pero que nos siguen manteniendo ahí en la cosa. Hasta que, decimos, y si lo convertimos en información, en conocimiento, ¿qué necesito para convertir esta información que venía de los datos en conocimiento? ¿Qué es lo que necesito? Por lo menos una pregunta. ¿Cómo llego desde A hasta B? Y ahora los datos convertidos en información se convierten en conocimiento. Y con conocimiento yo puedo ejecutar, yo puedo hacer cosas, yo puedo llegar a mi objetivo. Entonces, yo digo creo siempre porque es mi opinión y ustedes no tienen por qué estar de acuerdo, por supuesto, y probablemente alguno no lo esté. Yo creo que hay muchos datos, poca información y casi nada de conocimiento. Entonces terminamos con la sentencia, el CRM no me fue tan útil como yo esperaba. El CRM como concepto siempre es útil y como tecnología, la verdad es que cada vez estamos mejor, mejor. El problema está en si lo usamos, no lo usamos, ¿no? Si lo usamos, lo usamos. Es como que yo me compre un violín o un equipo de esquí, ahora que viene la época de esquí, me compro un equipo de esquí y digo, la verdad que es un deporte que me parece que está sobrevalorado, ¿no? ¿Fuiste, Hugo, a esquiar? No, 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 la verdad es que no fui nunca, pero ahí tengo el equipo de esquí. Bueno, me gasté un montón de plata en el equipo de esquí y nunca me acerqué ni siquiera a una bolsa de hielo. Entonces, empezamos a hablar de otro concepto que es la experiencia del cliente, que muy probablemente haya tomado un auge tremendo en los últimos, les diría, ni siquiera 10 años, pero vamos a ponernos 10 años, vamos a ser generosos con 10 años. De repente nos estamos dando cuenta que los clientes no quieren eh, tener dolores, ¿sí? Dolores en cuanto al servicio, me refiero, ¿no? O en cuanto a la calidad del producto, el servicio, o a la atención. Y nos empezamos a dar cuenta de que el cliente, la verdad es que no estaba pidiendo demasiado, estaba pidiendo que cumplamos con la promesa de producto o servicio y que personalizamos la relación. Y de repente nos estamos dando cuenta que el cliente, entre otras cosas, no le gusta que le hagan contar 20 veces lo mismo, y etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que nosotros como clientes somos iguales, ¿no? Yo, por qué tengo un sombrero de cliente a veces y un sombrero de proveedor otras veces si soy la misma persona? Como decía hace mucho, mucho, mucho un profesor mío de la maestría, hace mucho, estoy hablando de los años, fines de los 80, decía, principios de los 90, les diría, tenía que venir McDonald's para que nos demos cuenta que nos gustaban los baños limpios, ¿sí? McDonald's o nos trajo un estándar de servicio, ¿sí? Que tenía que ver, ¿se acuerdan el famoso eslogan que creo que ya no está más en vigencia de calidad, servicio y limpieza? Bueno, la verdad que la calidad se suponía, pero parece que no tanto, y empezaron a cambiar los estándares, y ustedes vieron lo que son generalmente ahora los baños, por ejemplo, de una estación de servicio, ¿no? No todas, pero de una estación de servicio. Entonces, realmente me parece que las empresas, las organizaciones se están dando cuenta que los clientes no querían mucho más de lo que les habíamos prometido, ¿sí? Y que hay cosas que se suponen, como la calidad, ¿sí? Como la calidad. Entonces, decir que yo certifiqué normas ISO y después soy un banco, vamos a suponer que certifiqué las normas ISO y después en lugar de abrir a las 10 de la mañana, abro a las 10:10 porque, no sé, el gerente se olvidó la llave, no tiene ningún significado. Así que la personalización no es la individualización.
Personalizar no es decirle a cada uno por el nombre y después nos referimos a todos con el mismo texto, con el mismo speech. Personalizar es hablarle a cada uno en función de lo que es, de lo que quiere, de lo que necesita, de lo que le preocupa y en definitiva, ¿sí? Cumplir con la promesa. Así que trate clientes distintos de forma distinta, lo que nunca significa tratar a alguien mal, ¿no? O sea, estamos hablando de tener un servicio estándar básico, eh, pero hacer diferenciaciones en cuanto a recursos y en cuanto a propuesta, ¿sí? Como decía una de las personas que me introdujo en esto hace muchos años, un tal Fred Newell decía, dejemos de venderle comidas para perro al que tiene gato, tan sencillo como eso, ¿sí? Tan sencillo como eso. Así que aparece el concepto de Customer Intelligence. Sí, odio las definiciones de libros, pero a veces hay que darle un contexto. Es la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos que las organizaciones utilizan para determinar la mejor forma y más eficiente de conectar e interactuar con los clientes. Los detalles y las actividades que se recopilan sobre los clientes se analizan para comprender mejor y construir relaciones más significativas. ¿Qué diferencia hay entre el Business Intelligence y el Customer Intelligence? Bueno, nada, que acá estamos enfocados en el cliente, pero sí usamos tecnología y sí usamos, bueno, la modelización, pero métricas, KPI, pero por sobre todo usamos la cabeza para entender qué es lo que quiere, a interpretar qué es lo que quiere el cliente. Por muchos años, los marketineros, los mercadólogos decidían por el cliente, ¿m? Pero era otro contexto, absolutamente. Ahora el cliente tiene mucho más información. No sé, antes escuché que Nelson decía que tenemos a alguien que está en el rubro automotriz. Antes uno iba a ver un auto, a comprar un auto, y el vendedor tenía la chance de explicarnos todo sobre el auto. Ahora no sé quién sabe más, si el cliente o el vendedor. Porque antes de llegar al concesionario ya vimos un montón de test drives, ya vimos un montón de reviews, preguntamos a, no sé, en un montón de lugares y ya llegamos sabiendo los modelos, no sé, los precios, sabemos un montón de cosas. Lo único que queremos es ver si hay stock y si hay financiación, ¿no? Nada más. Así que Interesante. bueno, todo está relacionado, estamos hablando de transacciones, de quejas, reclamos, de características, de la base de conocimiento, de todo lo que tenga que ver con redes sociales. La gente se expresa cada vez más por redes sociales, bien, mal, lo que ustedes quieran, pero se sigue expresando y es un terreno en el que nosotros no tenemos control. Solamente podemos estar, participar, informar, ¿m? Responder, si es el caso, pero no lo puedo controlar. Así que cada persona siente que tiene, o de repente lo tiene un medio de comunicación, ¿sí? Tienen un canal en televisión, tienen un podcast, todos tenemos la posibilidad de hablar en donde, o de expresarnos en donde queremos, y las empresas tienen la responsabilidad de escuchar, informar, responder, ¿sí? Y estar ahí también. Así que aparecen nuevas tecnologías o no tan nuevas como el chatbot y se ponen de moda. Así que decimos, tengo que tener un chatbot. La verdad es que me parece que todo forma parte de una estrategia. Estaría bueno que yo tenga todo lo que existe en el mundo, pero primero debo tener una estrategia bien definida que nos va a indicar qué hacer y después estaremos hablando del cómo y con qué. Ujú. Muy bien, muy bien. Así que, así que para ir terminando, yo siempre uso la analogía con una tijera. Digo, bueno, esta es una tijera común. Imagínenla desarmada. ¿Vieron que tiene tres tornillitos ahí? Imagínenla desarmada. ¿Para qué sirve? Para nada, van a ser dos cuchillitos ahí que apenas cortan, porque el poder de la tijera está en el cruce de las dos hojas. Así Ujú, que yo a una le voy a llamar CRM, a la otra le voy a llamar Customer Experience y a los tres tornillitos le voy a llamar Customer Intelligence. Entonces, todo tiene que ir en conjunto, todo forma parte de la misma estrategia y no es que va primero, es que va todo junto dentro de un mismo plan. Bueno, hasta acá ha llegado muy mi bien, muy presentación en bien, muy conjunto. bien. Mi amigo Nelson. Impecable, Nelson, te cedo la palabra. impecable, Hugo. Muchas gracias. Yo voy a tratar de complementar un poquito lo de Hugo. Eh, la verdad que me pareció muy bueno, me abriste un montón de cosas eh, que hay que pensar y bueno, obviamente da para mucho. Pero voy a compartir algo que creo que lo que hacemos en clave se complementa con
con lo que presentó Hugo, que es muy vasto y muy completo, ¿no? Entonces voy a hacer rápido y vamos a los bifes y después vemos si podemos compartir algunas preguntas, etcétera. Así que voy rapidito a presentar o a mostrar lo que quería decir, que para mí es complementario. O sea, la información para mí tiene sentido no por el conocimiento, sino por la acción. Si no la vamos a usar, no hay que hacer nada sino tirarla a la basura, literalmente. Hoy, fundamentalmente, creo que la información sirve para toda una etapa de planeamiento o para prospectar. Muchas compañías buscan fuentes y nosotros podemos colaborar, y de hecho estamos colaborando con muchas compañías para identificar a los que no te compran y a veces para comunicar. Sobre todo en lo que es B2B hay mucha información y es muy fácil identificar a los que hoy no te están comprando y les voy a mostrar, después, bueno, está iniciar todo el proceso por el cual te puede llegar a comprar, ¿no? Que es otra cosa. Pero básicamente el punto es si podemos intervenir en los vínculos entre las personas. Para eso, buscar las herramientas. Entonces, muchas veces podemos empezar por dimensionar un mercado. Hay técnicas, hay herramientas con las cuales podemos dimensionar un mercado. Y nosotros hoy, en la segunda fase, es trabajar con todo el tema de bases de datos. Y les digo, hay muchas bases de datos públicas, hay muchas bases de datos públicas que están disponibles para identificar quiénes hoy no nos están comprando. Y después, obviamente, entrar en la parte del CRM y todo lo que explicó Hugo para poder accionar todo el proceso del Customer Experience y lograr terminar en la compra y en el sostenimiento del vínculo con los clientes. Creo que hoy el concepto es trabajar e integrar estas tres cosas, por eso tratamos de trabajar con Hugo, porque para mí es uno de los especialistas que más know-how tiene en todo el tema este del vínculo con los clientes. Integrar tecnología, pero por otro lado el tema de los datos, ¿no? Que creo que es una pata importante. Así que vamos a mostrar, y acá voy a saltar de esto que es un PowerPoint para pasar a un vivo online, donde entramos a un login y me dicen si se ve, se ve la pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, acá dentro de la plataforma nosotros tenemos dos bases, varias bases. La base de todas las empresas de Argentina con la cual se pueden dimensionar los mercados. Y acá sabemos que en Argentina hay 784.030 empresas. Así que si le vendemos a compañías, si estamos buscando, porque vendemos, no sé, materiales de construcción, podemos querer encontrar empresas constructoras o constructoras de edificio. Todos los quits tienen un código de actividad y las constructoras de edificio tienen el código 410 y en Argentina son exactamente 30.636 compañías que si vamos a los datos de cantidad de empleados, emplean a 216.000 personas. Y si tenemos un distribuidor donde está Alberto Todaro, que está en Córdoba, y ese distribuidor queremos que visite a las constructoras que están en Córdoba capital, el segmentador geográfico puede llegar hasta la segmentación por código postal. Sabemos que en Córdoba capital, Alberto puede visitar a 1.215 constructoras, de las cuales hay 3 que tienen más de 200 empleados. Y si vamos a la base de empresas líderes, vamos a poder identificar a cada uno de los quits. Hay 50.366 quits con más de 20 empleados. Voy de vuelta o puedo ir a otro sector. A lo mejor queremos encontrar empresas lácteas. Y empresas lácteas tenemos 228, de la cual la más grande es la empresa Mastelone, con 3.006 empleados. Estos son los contactos y si vamos a la ficha, nos vamos a encontrar que podemos tener información económico-financiera para saber cuánto facturó el último ejercicio y podemos saber si los aportes en el ANSES están al día o no.
podemos saber las deudas que tiene con los bancos, debe 5.596 millones, de los cuales al banco que más le debe es al Santander, pero está todo en situación uno. No tuvo un cheque rechazado en el 2019, opera con prevención ART, las marcas que tiene son estas y estos son los contactos en la compañía donde está el cargo, el nombre y el mail. Entonces, creo que podemos organizar y estructurar la información de las empresas, de los campos agrícolas y saber cuántas explotaciones agropecuarias hay, de qué tipo de cultivo y con qué cantidad de hectáreas. Lo mismo, bueno, tarda porque es un poquito pesada, pero está en toda la base de los 216.000 campos, más toda la base de las explotaciones por tipo de ganado y la cantidad de cabezas. E inclusive podemos dimensionar la cantidad de personas que hay por código postal, por edad, por sexo y por nivel de ingreso. Entonces creo que el punto es tratar de integrar un poco lo que decíamos al principio, el tema de la tecnología con los datos, y hay otras bases que todavía no hemos subido, estamos subiendo las bases de toda Latinoamérica a nivel de empresas, estamos normalizando los códigos de actividad, y yo creo que el mundo que se viene es justamente el tema de no solamente trabajar con soluciones. Hugo presentó un montón de soluciones tecnológicas, sino ver de qué manera el know-how de la mano de una solución tecnológica e integrado con los datos necesarios, hacen una solución más inteligente. Así que bueno, por lo menos de mi parte esto era lo que quería decir, Hugo. Agradecerte y quedan 10 minutos que no sé si los queremos destinar a alguna que otra pregunta de los que están en la sala. Gracias, Nelson. Bueno, aquí estamos. Daniel, adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, Hugo, siempre tan claro y didáctico, así que te felicito. Eh, Gracias. pero mi pregunta era para Nelson. ¿Sí? Estas bases de datos, Nelson, eh, si son propias y con qué frecuencia las actualizan y cómo es el proceso de mantenimiento, ¿no? Nosotros la subimos a una solución web que tenemos en claves, con lo cual nuestros clientes tienen acceso a la segmentación y después a los datos, y bueno, hay distintos formatos, y las actualizamos en algunos casos mensualmente, porque los datos están mensualmente. Por ejemplo, los datos del Banco Central se actualizan una vez por mes. Lo mismo que los datos del ANSES. Los datos de SENASA y de los campos se actualizan por semestre, por campaña. Entonces, la cosecha fina y después la cosecha gruesa para todas las empresas que hacen dimensionamiento y prospección en el sector agro, donde quieren saber cuántas explotaciones hay en, no sé, en Pergamino, que tengan tantas hectáreas de tal tipo de cultivo, porque hay equipamiento y agroquímicos que van apuntados a determinado tipo de cultivos y no a otros. O si vos vendés caravana, digamos, tenés que buscar explotaciones agropecuarias que tengan determinada cantidad de cabezas en ganado bovino o de tal o cual característica. Entonces, esas bases son semestrales, hay datos que son anuales, porque los datos son anuales, la base de los estados contables se actualizan una vez por año de aquellas empresas que lo presentan. Entonces, la realidad es que nosotros lo que tenemos es un gran integrador de fuentes de datos. Esta es la realidad. Las bases no son propias, sino que son públicas. Entonces, lo que tomamos son de fuentes públicas datos y los integramos y los trabajamos de manera de que primero permitan el dimensionamiento, porque la mayoría de los casos arrancan por preguntar, le voy a dar un par de ejemplos. ¿Cuánto es el mercado de lácteos en gastronomía? Entonces nosotros podemos decir, bueno, mira, el mercado de lácteos en gastronomía son tantas toneladas, tantos litros, tantos kilos de manteca, etcétera, etcétera. Ahora, después la pregunta es, ok, ¿cuántos restaurantes hay? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Porque ¿cuánto se venden productos de limpieza en hoteles de Lima? Cosa que hemos hecho para una gran empresa multinacional. Tantas toneladas de tales productos. Sí, bueno, pero después necesito la base de los hoteles porque tengo que hacer una acción
si fuera B2C, digamos, funciona mucho por redes sociales y hay toda una lógica del consumo masivo B2C, pero en lo que es B2B, el mercado funciona distinto. O sea, no funciona de la misma manera. Por ejemplo, el mercado de materiales eléctricos, vos tenés venta de mostrador, pero los distribuidores de materiales eléctricos más fuertes en la Argentina son los que tienen venta corporativa. Entonces, se habla mucho de las redes sociales y el mercado de consumo masivo, pero la realidad es que el mercado B2B es enorme y en muchos casos viene muy atrás en temas de tecnología y en conocer que hay disponibilidad de datos que hace mucho más eficiente el proceso. Entonces, muchas veces lo que nos pasa con las compañías es que cuando dicen, bueno, queremos, no sé, va a recuperar el mercado, queremos aumentar las ventas. Bueno, toma un vendedor, toma dos vendedores, toma tres vendedores. Y la realidad es que no pasa por ahí. O sea, lo que tenés que tratar de ver es cómo haces más eficiente el proceso, lo cual Hugo es un experto en poder hacer que las distintas herramientas, digamos, porque esto es como tener instrumentos, pero hay que hacer que la orquesta toque una melodía. ¿Me explico? Ahí va mi pregunta. Esta alianza, digamos, entre Hugo, que lo conozco como consultor de hace muchísimos años y que coincido con él que el gran problema del CRM es la adopción, es el buen uso. Herramientas hay millones. La calidad de los datos es otro problema, pero un poco la pregunta es, ¿cuál es el objetivo, digamos, hacia el go-to-market, el mercado? ¿Qué es lo que le ofrecen al mercado ustedes dos como Y lo que le alianza? ofrecemos al mercado es una solución integrada donde buscamos cómo compatibilizar los datos que les... Por eso yo hay una palabra que odio que es interesante. O sea, yo creo que las cosas interesantes son inútiles. Entonces yo creo que la propuesta que estamos tratando de armar con Hugo es algo que sea útil, donde busquemos cuál es la mejor solución tecnológica que integrada con los datos que le son útiles, hacen un proceso eficiente con el know-how de la industria y del proceso. O sea, no sé si me estoy explicando. O Hugo, no sé si vos querés decir algo. No, no, está bien. De hecho, yo soy usuario de claves, así que lo, No, lo, y lo, lo- nosotros trabajamos con Hugo, o sea, digo, porque acá no va una cosa sin la otra. O sea, si yo te digo, Y suponete que vos, claves, perdón, suponete, claves per se, ¿qué ofrece? ¿Una suscripción a su base de datos o una Claves consultoría? ¿Qué es lo que ofrece lo que ofrece? al cliente le resulte útil. Hay clientes a los cuales contratan una suscripción. ¿Por qué? Porque dicen, mira, yo tengo tal estructura de vendedores y entonces necesito tantos leads por mes. Entonces, digamos, si tengo dos, tres, cinco vendedores, necesito tantos contactos para poder llamar, para tener una tasa de conversión en reuniones y esa tasa de conversión en reuniones me generen tal volumen de ventas. O sea, no tiene sentido que yo le venda una base de datos de 10.000 datos para alguien que no los puede procesar. O sea, es ridículo y es inútil. Entonces, algunos nos dicen, mira, dame 100 datos mes, dame 1.000, dame 5.000 datos mes. O me los das. A veces hay que enriquecer datos. ¿Por qué? Porque las terminales automotrices saben a quiénes le vendieron el vehículo, pero no saben a quién hoy es el titular del vehículo. Y por determinados cruces y enriquecimiento de información le enriquecemos los datos de los titulares actuales de los vehículos, teniendo información de Acara o de los registros automotores. Entonces, el tema de trabajar con los datos alineados a la efectividad del proceso, digamos, es donde le tenés que poner cabeza porque, digamos, el cuadradito entra en el cuadradito y el redondelito entra en el redondelito y no al revés. Ah, de acuerdo. Muy bien. No sé si logré No, sí, confundirlo. clarísimo, pero quiero dejar lugar por si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si Está no, seguimos perfecto, la está charla. perfecto. Ahí lo Gracias. tenemos a Eddie que está manejando y que tengo miedo que se choque con el auto. Y no sé si Alberto querés hacer alguna pregunta. Estás muteado, Alberto. No, Nelson, me parece muy claro la presentación de Hugo y la tuya.
Y con respecto a lo que decía de poder combinar la tecnología con que los datos sean útiles, también es importante el tema de la segmentación y el diseño del perfil del cliente. Para eso se puede combinar la base que tenemos con esa información. Tal cual, tal cual. Así que bueno, amigos, cumplimos con los tiempos, hicimos algunas preguntas, contrátenlo a Hugo, que es un crack, y está todo bien. Y bueno, nada, cualquier cosa estamos a disposición para colaborar con ustedes. Buenísimo. ¿Les Bueno, parece muchas bien? gracias, ¿eh? Bueno, No, Muy por, bien. muchas por Muchas favor, gracias. gracias. Chao, Gracias a adiós, todos. adiós, muchas Adiós. por gracias. favor, nos estamos viendo, chicos, cuídense. Adiós. Chau, chau. Chao. Chao, chao. Suerte.